Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Hola, buenos días. Mi nombre es Araceli Sánchez y pertenezco a la congregación de Tierra Fértil. Es un gusto para mí saludarte. Hoy quiero compartir contigo una semilla de esperanza del libro de Jueces, capítulo 13, versículos del 1 al 25. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Cierto hombre de Sora, llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: Eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios. Desde antes de nacer, él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue a donde estaba su esposo y le dijo: Un hombre de Dios vino a donde yo estaba. Por su aspecto imponente parecía un ángel de Dios. Ni yo le pregunté de dónde venía, ni él me dijo cómo se llamaba. Pero me dijo: concebirás y darás a luz un hijo. Ahora bien, cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni de comer nada impuro, porque el niño será nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer hasta el día de su muerte. Entonces Manoa oró al Señor: Oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste, para que nos enseñe cómo criar al niño que va a nacer. Dios escuchó a Manoa y el ángel de Dios volvió a aparecerse a la mujer mientras ésta se hallaba en el campo, pero Manoa, su esposo, no estaba con ella. La mujer corrió de inmediato a avisarle a su esposo: Está aquí el hombre que se me apareció el otro día. Manoa se levantó y siguió a su esposa. Cuando llegó a donde estaba el hombre, le dijo: ¿Eres tú el que habló con mi esposa? Sí, soy yo, respondió él. Así que Manoa le preguntó: Cuando se cumplan tus palabras, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Cómo deberá portarse? El ángel del Señor contestó: Tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho. Ella no debe probar nada que proceda de la vid, ni beber ningún vino ni ninguna otra bebida fuerte. Tampoco debe comer nada impuro. En definitiva, debe cumplir con todo lo que le he ordenado. Manoa le dijo al ángel del Señor: Nos gustaría que te quedaras hasta que te preparemos un cabrito. Pero el ángel del Señor respondió: Aunque me detengan, no probaré nada de tu comida, pero si preparas un holocausto, ofrécelo al Señor. Manoa no se había dado cuenta de que aquel era el ángel del Señor, así que le preguntó: ¿Cómo te llamas? Para que podamos honrarte cuando se cumpla tu palabra. ¿Por qué me preguntas mi nombre?, replicó él. Es un misterio maravilloso. Entonces Manoa tomó un cabrito junto con la ofrenda de cereales y lo sacrificó sobre una roca al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo maravilloso. Mientras la llama subía desde el altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama. Al ver eso, Manoa y su esposa se postraron en tierra sobre sus rostros, y el ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa se dio cuenta de que aquel era el ángel del Señor. Estamos condenados a morir, dijo a su esposa. Hemos visto a Dios. Pero su esposa respondió: Si el Señor hubiera querido matarnos, no nos habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereales de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas esas cosas ni anunciado todo esto. La mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahané Dan, entre Sora y Estol. Sansón significa sol. Este hombre fue consagrado a Dios desde el vientre de su madre, porque tenía una misión que cumplir: liberar al pueblo de Israel del yugo de los filisteos. Incluso
en gestación, su cuerpo debería de ser resguardado. Por eso el ángel le indicó a Ana, la madre de Sansón, que no se contaminara, que no bebiera vino o sidra y que no pasara navaja sobre la cabeza del niño, porque estaba apartado para el Señor. Sin embargo, el espíritu de Jehová se alejó de él cuando se rodeó de malas influencias y pecó más de una vez por no saber huir de los apetitos carnales. A veces olvidamos que estamos apartados para Dios y pecamos por no huir de las tentaciones. Al final, Sansón es contado entre los héroes de la fe porque creyó, aceptó la corrección y se hizo fuerte para la batalla. La palabra de Dios declara que quienes reciben a Jesús y creen en Él reciben potestad para ser hechos hijos de Dios, lo que significa que como hijos nos corregirá cuando sea necesario, porque nos ama. La historia de Sansón se desarrolla en una época cuando Israel hacía continuamente lo malo, por lo que cayeron bajo el dominio de los filisteos, sus enemigos. Dios ama a su pueblo y los disciplinó con la invasión extranjera. Levantó un juez llamado Sansón para salvarlos del oprobio. En la vida no tendremos más corrección de la que podamos soportar. La misericordia de Dios nuestro Padre siempre nos perdona y también nos indica el camino que debemos seguir. Escuchamos su consejo para poder evitar las tentaciones. Pero te quiero comentar que si tropiezas, debes de aceptar la corrección para aprender y no volver a caer. Conocemos muchos casos de niños que no reciben la corrección de sus padres a tiempo y la vida tuvo que corregirlos, ¿verdad? Si somos padres, debemos de corregir a nuestros hijos cuando es tiempo para formarlos en sabiduría y en prudencia. Y si eres un jovencito, debes de recibir la corrección de Dios y de tus padres con amor, porque esto significa que te aman y que te preparan para que tengas un buen porvenir. Sansón es un personaje que tuvo una oportunidad de parte de Dios para cumplir su propósito. Frente a sus enemigos, clamó a Dios y le pidió que le diera las fuerzas una última vez para destruir el lugar donde se encontraba. No se lamentó por todo lo que le estaba pasando, pues al final era consecuencia de su caminar. Recordemos que él, por lo que dice la palabra, él había pecado, ¿verdad? Se había apartado de Dios y había hecho cosas que habían ofendido al Señor. Entonces él sabía que Dios lo tenía que corregir porque lo amaba, ¿sí? Entonces nosotros debemos de ir a los pies de Cristo, saber que a veces por nuestras malas decisiones hay consecuencias, pero no te preocupes, porque Dios es un Dios que ama, es un Dios de oportunidades, es un Dios que nos guía y nos corrige en amor. Cuando caemos en alguna tentación, lo que tenemos que hacer es ir en esa intimidad con Dios, exponer nuestro pecado y pedirle al Padre que nos limpie, que nos perdone con la sangre preciosa de Jesucristo. Recordemos que Jesucristo murió por todos nuestros pecados y Él ya sabía lo que íbamos a hacer en toda nuestra vida. Y por eso Él fue a la cruz derramando su sangre para que todos fuéramos perdonados. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos, tratar de caminar en sabiduría y tratar de caminar con el consejo sabio de Dios, de nuestros padres si somos hijos, o también si tenemos abuelos, ¿verdad? También debemos de seguir esos consejos de sabiduría, ¿verdad?
de poder hacer lo correcto para nosotros y para los que están a nuestro alrededor. Entonces recordemos que Dios nos ama y que Dios no castiga, pero sí corrige porque nos ama. Entonces debemos de tener esa confianza, de entrar en ese momento de intimidad con el Señor. Diario debemos de apartar un tiempo en oración para que Él nos dé su consejo, para que Él nos guíe día a día y que podamos hacerle frente a nuestros enemigos. Dios nos ama y Dios ha mandado a su Hijo para que muriera en esa cruz en lugar de nosotros. Dios ha puesto delante de esa cruz a su Hijo Jesucristo y nos ha guardado a nosotros. Entonces nosotros debemos de ser agradecidos por ese sacrificio, porque hoy tenemos vida, porque hoy podemos gozar de todo lo que está a nuestro alrededor. Sabemos que hoy está el mundo pasando situaciones muy difíciles por la pandemia, pero si hoy tú estás escuchando este mensaje es porque Dios ha tenido misericordia de ti y de mí, y tenemos salud y tenemos vida. Y no es tarde para arrepentirnos, no es tarde para pedir perdón. Hoy es el tiempo de ir a arrepentirnos y que podamos iniciar una nueva vida, un nuevo camino con la bendición del Padre. Yo agradezco este tiempo, yo te pido que leas la palabra, ahí vas a encontrar las respuestas que tú estás necesitando. Yo no conozco tu necesidad, pero el Padre que está en todas partes y está en tu corazón, Él conoce tu necesidad. Y yo sé que Él te ama y yo sé que Él va a guardar tu vida, tu hogar, tu casa. Él va a guardar todo tu entorno. Hoy te bendigo y que sea la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en tu hogar, en tu caminar, en tu pensamiento, en tus palabras, en tus acciones. Que sea Él el que refleje ese amor incondicional para contigo y para los tuyos. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Bye. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.